Que, pues nada, ¿qué hacemos? ¿Empezamos? Pues sí, vamos empieza tú mismo. Hola. Bueno, estamos aquí a presentar el libro, no tenemos una copia del libro. Esta Pues, no la sé. Acabo de semana de escribirlo, ¿o qué? No, ya venía lesionado de antes, me habían hecho mal de tanto fábrica. firmar. Pues eso, venimos a presentar aquí la ópera prima de María Angulo, Eugen Alexander. ¿Qué hago? ¿Explico un poco de qué va o qué...? Siempre, yo perdona, como somos pocos, Eso, ¿cómo se aquí hace? el público interviene. Eso, Normalmente pregunta. nunca se cuenta de qué va. Yo Ah, no eso es sé lo que de te qué iba a va. decir. Y a mí me interesa. O sea, por favor, ¿Te interesa un poquito. de qué va o no? Sí, saber de qué va. Pero Un no poco... cuentes el Pues final, va no cuentes el de- final, ¿eh? Sin spoilers. Sin spoilers. No me voy, ¿no? Es importante. No me voy a Es difícil esto de saber de qué va, pero sin Claro, spoilers. sí. Pues sí, es la historia de un grupo de gente que sufren una enfermedad, una mutación genética, y los encierran en un hospital para estudiar, bueno, para experimentar con ellos, estudiarlos, etc. Y entonces prácticamente el libro entero es la historia de lo que les pasa después, es decir, que se escapan del hospital y entonces están prácticamente todo el tiempo huyendo de, pues eso, de distintas todos. corporaciones que quieren recuperar las mutaciones útiles, interesantes que puedan haber desarrollado. Eso es. Y está el libro, pues bueno, el protagonista del libro es el Alexander, ¿verdad? Alexander. Que bueno, se llama Alexander, pero tiene como 8 nombres distintos. Sí, Pues bueno, a lo claro, largo de los años a lo los largo de condes los se años. van cambiando de identidad. Claro. Pues claro, esto pasa en el año 2096. Entonces se supone que para entonces los datos de todo el mundo ya están en todas partes y es prácticamente imposible hacer eso que se podía hacer hace 200 años, de irse a otro sitio, cambiar de identidad y ser otra persona a partir de entonces. En cambio aquí no. Aquí si tú decides cambiarte el nombre, pues a la que tienes algo, un encuentro con la ley, o tienes que ir a un hospital o cualquier cosa, inmediatamente saben quién eres. Y el problema que tienen estos enfermos es que los persiguen por un lado las corporaciones para ver si pueden aprovechar las mutaciones que puedan tener, y por el otro lado, si aparecen públicamente, los encerrarán por enfermos, mutantes. Entonces se dedican, pues eso, a escapar, huir, buscarse identidades falsas, a moverse mucho por el mundo. Madre mía, cuántos sitios viajan por el mundo esta gente. Sí, Pero- llegó un pero- momento en que ya era lo de otra a y ver, ahora dónde lo pongo. Eso, ya no dónde los mando. Era lo de África. Sí, África, sí, porque en algún de sitio. verdad, el pobre Alexander, madre mía, se pasa por todos, Alexander por media por Europa. media los Europa demás y también luego por Panamá, Colombia. sí. Madre mía. No, haces turismo. El turismo, ¿verdad? Y eso es, o sea, el libro es la historia de Alexander, ahora al final, o sea, en el año 2096, y el libro está lleno de flashbacks a todo lo que pasó desde el año 2026, que fue cuando la epidemia, y todo lo que les ha ido pasando, cómo empezaron al principio, luego qué les fue pasando, mientras lo que le va pasando ahora porque le persiguen, porque parece que ha estado todos estos 70 años escondido y le persiguen. Y entonces por eso va escapando y tal, y va encontrando con sus antiguos compañeros de enfermedad, Sí. y que le van ayudando a escapar, y ahora se va para aquí, para allá, etc. Y mientras tanto va recordando todo lo que les pasó en los últimos 70 años. Y bueno, ¿El señor vive más de lo normal o me lo estoy imaginando? Estoy Bueno, pensando lo mismo que yo. Las mutaciones interesantes no dan superpoderes, Exacto. pero sí aumentan la resistencia a algunas enfermedades, mejoran la capacidad de regeneración de algunos órganos. Entonces este personaje tiene al final, pues cuando se está contando la novela, en el 96 tiene 93 años, pero aparenta unos 50 y algo. Como yo. Más o menos. no, bueno, sí. Sí, entonces, lo que es interesante del libro es que todos los personajes tienen alguna mutación, pero no es eso de que uno tiene 3 brazos, otro tiene... Hombre, ¿no? evidentemente, así la los han cabeza encontrado y los verde. han vuelto a meter en un hospital. ¿Entiendes? En cambio, pues me gusta porque es realista en ese sentido, ¿no? Porque las mutaciones, normalmente la gran mayoría de las mutaciones, pues que causan enfermedades, ¿entiendes? Muertes prematuras, fetos no viables, ¿sabes? La mayoría de mutaciones son
son malas. Pero siempre hay un pequeño porcentaje, hay alguna, que puede dar efectos beneficiosos, que bueno, que eso es lo que es la evolución, ¿verdad? Entonces, este grupo de personas pues tiene esta capacidad, pues eso, pues hay algunos pues eso, que no envejecen, otros bueno, ¿qué más? Pues él también envejece más despacio, otros que son extremadamente inteligentes, etcétera. No, esos ya, los que eran inteligentes en teoría ya eran así de fábrica, pero vamos, que Pero sí más aparecen, sí, por eso que sí aparecen personas con resistencias alteradas a determinadas enfermedades. Por ejemplo, en algún momento se habla eso de que gracias a algunas de las mutaciones que desarrollan estos pacientes se ha llegado a desarrollar un dopaje genético para las Olimpiadas que hace a los atletas más rápidos, más fuertes, y que efectivamente se está empezando a prohibir el dopaje genético de cara a los deportes. Entonces, pues eso, en un momento dado se produce una... ¿Cómo es esto? No tengo muy claro si la epidemia la causa una... O sea, ¿es una epidemia natural o la causa una empresa? Pues se supone que es eso, al inicio del todo es en un área comercial, 2026. una empresa farmacéutica que está investigando con una tecnología de uso de virus para modificaciones genéticas, tiene una fuga de un material bastante variado capaz de producir distintas mutaciones o efectos imprevisibles. Y efectivamente durante mucho tiempo no se sabe si ha sido por un error de seguridad, si ha sido provocado, si hay alguien detrás, pero el hecho es que hay una fuga de material de esa empresa. Y pues precisamente porque son distintos tipos de virus con distintos posibles efectos secundarios, los efectos sobre los pacientes son totalmente variables. Entonces muchísima gente muere al inicio de la epidemia, pero muchos otros desarrollan cánceres, otros tienen efectos secundarios solamente a nivel muscular, otros efectos secundarios a nivel neurológico, que son los más raros. Entonces eso, efectivamente, dependiendo de en qué zona del centro comercial estuviesen y si hubiesen bebido agua, solo estado expuestos al aire acondicionado, si han salido a la calle, si no han salido a la calle, han estado expuestos a unos virus u otros y tienen unas enfermedades u otras. Entonces, pues eso, los encierran en un hospital y están como 6 meses en un hospital hasta que en un momento dado consiguen escapar. Y entonces pasan la vida huyendo, pasan el tiempo huyendo, escapando de pues eso, de las corporaciones que quieren aprovechar los virus y de la policía también, interpreto, bueno, de la policía o de las autoridades. De las autoridades que los querrán... Sobre todo no se sabe si cualquiera de las enfermedades que tienen en algún momento puede reactivarse y volver a ser infecciosa. Entonces las autoridades lo que buscan es volver a ponerlos en cuarentena hasta estar seguros de que esas infecciones son totalmente inactivas de por vida. Pues que las autoridades tienen una finalidad buena para la sociedad. Parcialmente, a veces sí, a veces no. Es decir, en este relato las autoridades, ¿No ese se es su supone fin que oficial. la tienen siempre? Deberían. No, en este caso parte del problema precisamente surge de que las autoridades se han desentendido un tanto de lo que hace la empresa privada y no han controlado como deberían el funcionamiento de las empresas de investigación. Entonces, la mayoría de empresas siguen funcionando con normalidad, pero algunas deciden que, bueno, que si nadie los controla, ¿por qué van a seguir los controles y los requisitos mínimos de seguridad? Es una de las cosas que más gracia me hizo de la novela, es la extrapolación política, digamos, del tiempo actual a todos estos años, porque dice que explicas que la crisis de principios del siglo XXI, supongo la que estamos sufriendo ahora, pues hace que los gobiernos relajen la legislación y los controles sobre las investigaciones de estas compañías. Y entonces, claro, lo que dice ella, ¿no? Muchas compañías deciden seguir manteniendo los estándares, pero otras no. Ya sabes que una compañía, si no tiene una ley que le prohíba hacer algo y cree que puede sacar beneficios, pues seguramente lo intentará. Y entonces eso es lo que provoca este tipo de experimentos, mutaciones, digamos, este tipo de situaciones con empresas de Por eso los gobiernos ahí se ven pocos escrúpulos. En el punto de que tienen que conseguir contener la epidemia para que no se les eche encima la opinión pública, pero tampoco tienen demasiado interés en meterse demasiado en profundidad en lo que les ocurre a estos pacientes y que el problema, que de repente tengan que enfrentarse a farmacéuticas con mucho poder, a empresas con demasiado dinero. Entonces los gobiernos están intentando contenerlos, pero tampoco con demasiado entusiasmo.
¿Y hasta qué punto tu experiencia en el campo del mundo médico está ahí? Hombre, en plasmado? el libro se nota un montón. Así, vete a la cuenta. Hombre, se nota un montón porque... No, sobre todo por el uso de términos especializados, que tú no sabes lo que quieren decir, ¿no? Y de las consecuencias que pueden tener. Que tal persona tuvo tal y tal. Y sale ahí unos nombracos médicos que tú... Pues dices, no ¿esto me qué es? parece, no, tengo una cefalea... Si queréis lo busco, ¿eh? Sí. Pero de vez en cuando salen... O sea, ahora no me saldrá ninguna, ¿eh? Pero sí se nota, digamos, que es una persona con conocimiento médico y con conocimiento al menos de la tecnología, o sea, perdón, de la terminología que se pueda usar donde salen varios hospitales, por supuesto. Sí, hospitales entonces, salen unos pues, poquitos. Pues eso. Pero sí, digo, Sí, no, dilo, por ejemplo, ¿en ayer qué me parte preguntaban si el hecho de haber estado trabajando como médico durante las epidemias de gripe A, de ébola y tal, tenía algo que ver. La obra la empecé a escribir antes de la época del ébola, pero que efectivamente gran parte de lo que he puesto sobre las normas de contención de epidemias y tal son cosas que se han aplicado en esas epidemias o que se deberían haber aplicado y se han hecho mal en esas epidemias. No, eso le da un realismo, ¿no? Es una mielita. Hay una Ana Mato en este libro. No he entrado en tanto detalle sobre los políticos, pero daría juego. no salen los políticos, no sale ninguno. No salen prácticamente nada. ¿Se mueren todos de gen? No. No, de hecho, se ha desmantelado prácticamente la ONU y se está volviendo a reconstruir en el año 96. Eso te iba a decir, me parece un poco pesimista el tratamiento que tienes, pues eso, de la política, del futuro de la humanidad, ¿no? De eso, que la ONU desaparece en los años 20 y 30, la Organización Mundial de la Salud también, digamos, Pero es ahí que cada están uno queda perdiendo por... bastante poder efectivo. ¿Tú crees? Sí. Toda la crisis que está habiendo en el mundo árabe no tienen capacidad ninguna para intervenir sobre ella. Sobre los conflictos con China, con Rusia, con Israel, hace años que no tienen capacidad ninguna de intervención. Y prácticamente los únicos países que se sentían algo atados a respetar los acuerdos de la ONU, que eran los europeos, están empezando a ignorarlo también. Pero es que yo incluso diría que nosotros, todos los que estamos aquí, te dicen la ONU, sabes lo que es, pero pregúntaselo a generaciones más jóvenes, no tienen ni idea. Bueno, generaciones más jóvenes Alguno habrá. tampoco que sepan. Y citas que estudios antes de la ONU. estudiabas en el cole, ¿sabes? Era como la gran Hombre, es que organización. el gran ideal de los 70 de un mundo unido Ha pues ha desaparecido. desaparecido. Ha Se lo ha desaparecido. comido el principio del siglo, que parece una repetición del siglo anterior. Una organización con derecho a veto, que haya 5 países que tienen derecho a veto. ¿no? Sí, eso siempre ha sido... Claro, Claro, eso es tiene ningún inevitable sentido. cuando tienes grandes potencias. Bueno, hay mucho que discutir ahí, pero vamos, en principio los nacionalismos, a mi modo de ver, que de modo equivocado, porque puede ser compatible, se ha comido la idea de ese gobierno pannacional o esa administración, o esos recursos pannacionales que son la idea de, bueno, pues si hacemos una cosa entre todos va a funcionar mejor que si hace un país por un lado, otro por otro, otro por otro. Yo creo que es consecuencia del individualismo genérico que estamos sufriendo desde la caída del muro de Berlín, de la prevalencia del capitalismo como sistema político del muro de Berlín. Sí, Sí, esa época. Sí. La preponderancia del capitalismo como sistema político, la hegemonía, ¿no? Que no, La única opción es que la única opción prácticamente que funciona, pero que realmente potencia los individualismos que en su manera también llevan al nacionalismo, ¿no? En ese sentido. Hay una frase famosa de Aldrin, Buzz Aldrin, que es uno de los que fue a la Luna en el Apolo 11, el segundo, que dice, joder, es que en la investigación, dice, me prometisteis colonias en Marte y me habéis dado Facebook. Y si lo piensas, si lo comparas, tiene toda la razón en el sentido de que los grandes logros de la humanidad de los años entre después de la guerra hasta 1980, que es el punto de inflexión con la elección de Reagan y Thatcher, los grandes logros de la humanidad de esa época, sobre todo la llegada a la Luna, fueron causados por grandes investigaciones públicas pagadas por gobiernos, digamos, para avanzar, digamos, toda la raza humana. Y desde entonces se vuelven las tornas en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, las rebajas de impuestos, ¿no? El tipo marginal de IRPF de Estados Unidos antes de Reagan era del 70% y Reagan lo dejó en el 28%. Margaret Thatcher, que fue la que destrozó todo el sistema sindical británico y lo llevó al individualismo máximo. Desde entonces se potencia más el individualismo
lo privado más que lo público, digamos, y esto lleva a esta situación a la larga, ¿no? Es decir, que ahora mismo la investigación, hoy día, hasta la científica, se basa en ¿qué? Se basa en hacerte rico. ¿Y tú hablas un poco de Y renuevas la patente. los genes? Y renuevas la patente. ¿Hablas un poco de la patente de los genes y todo eso? No, en este caso no me daba Para tanto. Ese es otro. Pero vamos, sí hay un par de empresas intentando efectivamente encontrar a los pacientes con las últimas mutaciones raras que no han conseguido replicar todavía. Y efectivamente están como peleándose por llegar a por esos últimos pacientes que todavía no se han encontrado. Está el personaje de Lilith, que es el santo grial, casi todo el libro buscándola. Lilith es un nombre, pues no es el nombre real del personaje. Se supone eso, que cuando están encerrados en el hospital y la mayoría de los pacientes están muriendo como moscas, dos mujeres desarrollan inmunidad a la mayoría de las infecciones que han cogido. Entonces la rebautizan como Eva y Lilith, porque una casualmente es rubia y la otra morena. Nadie sabe muy bien de dónde han venido ni quiénes son, porque se han perdido datos sobre ellas a lo largo de los distintos cambios de hospital, los distintos cambios de planta y demás. Y cuando salen del hospital, las mutaciones que tenía el personaje de Eva, a los pocos años se van pudiendo investigar porque tiene mutaciones relativamente comunes, pero el personaje de Lilith tiene una mutación que muy pocos pacientes desarrollan, que es la capacidad de regenerar tejido nervioso, es decir, es capaz de curar la demencia. Y precisamente por eso, 70 años después, sigue siendo el personaje más buscado, porque la principal causa de muerte en gente que tiene acceso a recursos sanitarios es la demencia. ¿Por qué mujeres? ¿Por qué mujeres? Probabilidad. Es decir, si tú... No, los personajes son mitad y mitad, ¿eh? Por eso, si tú cogieses una infección cualquiera y se provocase y se generase una epidemia en una zona dada, normalmente lo más probable es que sobrevivan más mujeres en edad fértil que hombres, niños y ancianos. Pues otra cosa que me hace gracia del libro es otra vez el futuro que pintas de las poblaciones y los países. Porque hablas de que en cada una de las ciudades hay barrios muy marginales, incluso de chabolas, donde, claro, estos son unos personajes que tienen que esconderse del mainstream, ¿no? Digamos, de los poderes y de tal. Entonces, este tipo de barrios les va muy bien. Te sumerges en un barrio de estos donde no hay ningún tipo de control, donde hay mucha gente que no tiene ningún tipo de documentación, no tienen nada, entonces te metes allí y, claro, y pasas completamente desapercibido. Pero entonces, digamos que eso va un poco en contra de lo que uno espera, ¿no?, de los libros de ciencia ficción, ¿no?, del famoso futuro idílico, el que decía Eduardo del gobierno mundial, me estaba adelantando la realidad conforme lo escribía. Entonces yo empecé escribiendo y pensando en cómo se esconderían y demás, y de repente era lo de, bueno, pero si es que tenemos en Madrid, a 50 kilómetros de la Puerta del Sol, la Cañada Real Galiana, que es efectivamente, que originariamente empezó siendo un asentamiento de casas y huertas construidas como seguramente se podía, ¿no? Pero el gallinero, que es la parte, el núcleo duro de esa Cañada Real, es una barriada de chabolas en las que hasta hace 5 años tenían un solo punto de suministro de agua para todo el barrio. El médico, como pues están totalmente separados por autovías y vías de tren de la zona donde está el colegio, el centro de salud, servicios sociales. Entonces el centro de salud manda una furgoneta con un ordenador, un médico y una enfermera todos los días a pasar consulta, porque las mujeres y los niños del gallinero no pueden ir al médico, sino porque hasta que vuelve el marido con el coche no tienen forma de llegar hasta el centro de salud. Lo que estábamos hablando al principio, que quizá en los años 70 y 60 y 50, cuando pensábamos en un futuro blanco, idealizado, donde todo el mundo va vestido de plateado y de blanco, y cada vez más cuando pensamos en el futuro pensamos en 4 tíos vestidos de blanco, plateado, idealizado, y otros, si ponemos un 100%, pues un 96% que están... Un meme de estos que ponen en internet, que se veía una foto de Star Trek y decía futuro socialista, y luego otra foto de más y el futuro capitalista. Digo, claro, pues, es cierto. Bueno, ahora mismo ya sabemos, las desigualdades sociales están aumentando en lugar de reducirse, y no tiene mucha pinta de que en los próximos años la cosa vaya a... Hay urbanizaciones de las que se construyeron en la burbuja inmobiliaria que se quedaron sin ocupar, que se están convirtiendo en auténticas urbanizaciones ocupas. Entonces, por ejemplo, en Parla contaban eso de la ampliación. Parla tenía prevista una ampliación que era prácticamente la mitad de la ciudad.
y justo les pilló el inicio de la crisis, con lo cual la mayoría de las viviendas que eran de protección social no se llegaron a entregar. O sea, había edificios enteros ocupados y otros edificios en los que la mitad de las viviendas eran ocupadas y estaban usando el agua y la luz de los vecinos. Y era eso, unos problemas derivados de la situación brutal. Esto, por ejemplo, no es tan distópico, todavía mantengo los sistemas de comunicaciones en... ¿A qué te refieres? No, que la mitad de los viajes que hacen mis personajes en las novelas, efectivamente todavía utilizan los trenes, los autobuses. Sí, trenes, autobuses. Hombre, claro. ¿Llegan a la hora o no? Están huyendo, no es relevante. No van a reclamar tampoco. Cada vez Se es verdad, ahí. en nuestra realidad, que si quieres ocultar tu identidad, es mucho más fácil que viajes en unos medios que no en otros. O sea, Está muy complicado hoy en día. No, evidentemente un avión no lo puedes coger si no tienes una identificación falsa. Por eso para viajar de forma anónima tienes que buscar transportes que no requieran identificación. Pero eso es una cosa que también me parece muy curiosa, no sé si en el libro la trata. O sea, ¿la evolución se ha parado o no se ha parado? ¿Este tipo de cambios genéticos se transmiten, no se transmiten? A ver, la cosa es que la estamos modificando, es decir, a día de hoy... por eso, que a día de hoy la cosa es que lo que sería la selección natural la estamos... al contrario, la estamos artefactando, es decir, sobrevive gente que normalmente no sobreviviría, no llegaría a la edad reproductiva. Entonces, que probablemente las siguientes generaciones tengan más genes enfermos, digamos, que las actuales, pues probablemente, salvo que se trabaje en modificar genéticamente a las personas que los han heredado, pues es que cada vez es más... ¿Cada vez se puede hacer más eso? Eso está a la vuelta de la esquina, pasará en unos años, pero ahora mismo lo cierto es que probablemente en las últimas generaciones que han nacido haya más porcentaje de genes enfermos que en generaciones anteriores porque sobreviven. Pero da igual porque morirán por propia estupidez. No, yo no los vacuno, toma, muere. No, yo no les voy a dar medicinas. Que no lo vacuna no se muere y se muere lo pobre que sí, el problema es el pobre inmunodeficiente que no se podía vacunar por tal y que está en contacto contigo. Esto sí que es triste. Es un tema, un debate muy abierto, el tema de la evolución. Estamos hablando de la eugenesia, que es un tema muy fastidiado. ¿Se debe dejar que la evolución actúe o no? Yo creo que no. Culturalmente hemos evolucionado otra cosa. Para eso hemos conseguido inventar determinadas cosas. Lo que hace es simplemente favorecer el que unos genes se perpetúen o no dependiendo de unas condiciones del entorno. Lo que nosotros hemos hecho es modificado ese entorno. Claro, nos hemos cargado la evolución. Me parece muy bien porque es muy bruta. O sea, se pilla a niños, a ancianos... Pero que nos hemos cargado la evolución de la naturaleza, pero es que hemos cambiado el entorno en el que nos desarrollamos. La gente que sobrevive es la que está adaptada a este. Claro, mi pregunta que yo me hago es, vale, nos hemos cargado la evolución. Ahora tenemos la opción ya no de paralizarla, que es el estadio que estamos ahora mismo, sino de dirigirla. ¿Para dónde tiramos? Está complicado, ¿eh? Estamos es que no creo que, no creo que sea una decisión consciente de decir. Pero alguien la va a tomar, es una decisión que alguien la va a tomar. Que ahora podemos tenerla, que es decir, que yo no creo que la tome nadie, sino que simplemente sí, se va a tomar, y si no tienes conciencia de ella, se va a tomar por motivos estéticos o políticos absurdos, como la prevalencia de los criterios ojos azules, cosas de ese estilo. Sí, claro. Cuando a lo mejor la OMS y una organización internacional que piensa estas cosas y que habla de una bioética, debería establecer unos requisitos. Oye, yo puedo tocar los genes siempre que vaya en esta línea, no en esta otra. Ya. No, sí, bueno, la bioética de la manipulación genética va a ser un tema importante. Es que eso es fundamental, sin eso estamos entrando en un terreno muy peligroso. Sí, por supuesto. ¿Cómo traes este título? A ver, el título no lo tenía nada claro, pasamos por varios títulos, unos no le gustaban a la editorial, otros no me gustaban a mí, y en un momento dado me mandaron... Por eso, por ejemplo, venga. A ver, originariamente eran Las muertes de Alexander, que a mí no me acaba de convencer, pero era el que le había puesto originariamente al documento mientras iba buscando otro título. Entonces, Elena, que es mi agente, me sugirió llamarlo Las mujeres eternas por una serie de comentarios que aparecen a lo largo del libro. Pues la editorial opinó que no, porque había un título muy parecido de una novela romántica que había salido poco antes. Entonces me propusieron La búsqueda de Alexander. La búsqueda de Alexander es de los que yo había descartado por aburrido ya al principio del todo. Entonces, desesperada, escribí a varias amigas y Sofía Rey, que tiene un ojo increíble para estas cosas, dijo lo de, no sé, llamarlo Gen Alexander. Y yo, ostras, pues sí. Mola, ese era, coño. ¿Y te costó mucho escribirlo? Sí, además ha sido varias reescrituras, se lo mandó un montón de gente, he vuelto a reescribirlo. Sí, empecé en 2010 y en medio me han pillado 3 oposiciones. Entonces, sí lleva un curso accidentado, la verdad. ¿Y estás satisfecha? ¿Estás contenta? Sí.
eso de cuando acabas con el fin, acabo de revisar, de corregir y ya está. Sí, ya es el ya. No sabes nada más. Sí, es una sensación de felicidad y de tristeza a la vez. Sí, es una cosa rara. Luego editan el libro, lo lees y cuando ves el coño. Oye, ¿esto por qué no lo he puesto así? Hablar esto, este Aquí Dios personaje. mío, roja explicación que yo iba a poner aquí. Pero bueno, eso es el remedio. Bueno, ¿Qué presentación más Levantamos. guay? Yo quiero un libro. Yo también quiero.